Rồi, em có
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Buen Hola, día. buen día. Bueno, ¿todo bien? Sí. ¿Se oye? Buenas, buenas, sí, se escucha. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. ¿Recuerdan ustedes que hace 2 semanas estuvimos hablando de los sistemas de costeo y habíamos visto un cubo? ¿Recuerdan en esa presentación? ¿Sí? Donde habíamos visto los aspectos que hacen a absorción y variable y lo que hacen a la visión de los sistemas de costeo desde la perspectiva temporal. Bueno, nos quedaba ver esta parte que se relaciona con la acumulación de costos, o sea, cómo los sistemas de costeo hacen la acumulación de los costos. Y allí señalamos, pero no lo analizamos, que hay sistemas de costeo por órdenes, por proceso y por proyectos. Después creo que ustedes hicieron alguna práctica de costeo por órdenes, y bueno, pero no por proceso, porque eso es algo que corresponde para esta semana. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de ver hoy es entender, digamos, cómo esta forma de acumular costos se ajusta o debe corresponderse con las características de los procesos de producción. O sea, cómo son los procesos de producción y cómo es el destino, ¿sí?, de ese proceso de producción. Es decir, al final del proceso de producción, ¿qué se está satisfaciendo? ¿Un pedido? ¿Se está aumentando el stock? Bueno, ahora vamos a ver algunas de esas características, ¿no? Esto tiene netamente conexión con las características de los procesos de producción, los procesos operativos, porque ya les digo, aplica tanto para fabricación de bienes como prestación de servicios, y en el caso especial de proyectos, en ese caso estamos tratando de ver una característica de acumulación que es parecida a la de órdenes, pero es como una subclase dentro de costeo por órdenes. Entonces, nosotros tenemos, y ya nos metemos en el tema, acá. Esto después este Excel se lo subo. Hay flujos de producción que nosotros consideramos intermitente y flujos de producción que nosotros consideramos continuo. Les decía, tanto para fabricación de bienes como para prestación de servicios. ¿Qué quiere decir esto de flujo intermitente y qué quiere decir esto de flujo continuo? Bueno, lo de intermitente, ahora vamos a ver cada una de las características, pero en términos generales, lo de intermitente se refiere a que la secuencia con que se realizan las operaciones no es una secuencia preestablecida de antemano y que se mantiene en el tiempo. Se puede ir cambiando de acuerdo a las características de las operaciones que hay que realizar. Por eso intermitente, porque a veces se dispara, otras veces se frena, a veces se hace una cosa, a veces se hace otra. Flujo continuo, en cambio, siempre se hace lo mismo con la misma secuencia.
Los ejemplos que típicamente damos cuando hablamos de esto y que nos inspiran, digamos, para ver a qué nos estamos refiriendo, son los siguientes. En flujo continuo, ustedes piensen, por ejemplo, en una destilería de petróleo, ¿no? Pueden poner otras destilerías de bebidas, pero pongamos una destilería de petróleo. Cuando ustedes están en una destilería de petróleo, entra el petróleo crudo, entran algunos aditivos o componentes que se agregan al proceso de producción, se hacen todas las transformaciones y al final del proceso de producción se obtienen determinados productos principales y ciertos subproductos. Ven, hay una secuencia, un continuo desde el inicio hasta el final del proceso de producción. En flujo intermitente, nosotros podemos pensar en el caso de un taller mecánico, ¿sí? Para dar un ejemplo bien sencillo, donde cada auto que ingresa para su reparación tiene distintos trabajos que realizarle justamente para repararlo de acuerdo a los problemas que tiene. Entonces, en algunos casos habrá que trabajar en temas de suspensión, en otros habrá que trabajar en cuestiones de inyección y así sucesivamente. ¿Ven? Es totalmente distinto, ¿sí? No significa que ese auto que entra al taller le hacemos siempre lo mismo, a todos le hacemos lo mismo, sino que de acuerdo a las necesidades de cada caso es la intervención de las distintas partes que tienen que dar el producto o el servicio con que van a intervenir. Esas partes dentro del, en este caso del taller o de la planta, trabajarán de acuerdo a la necesidad de la producción que hay que ejecutar. Por eso es intermitente y no continuo. Esta es la diferencia principal entre uno y otro. Otro ejemplo, digamos, que nosotros podemos señalar, vamos a ver acá al final. Industria, talleres de maquinado, que digamos, de alguna manera sería como un taller mecánico, esto sería trabajar fabricando determinadas piezas de acuerdo a los pedidos de los clientes. Industria química, refinerías de petróleo. En cuestiones comerciales, una librería atendería los pedidos de acuerdo a lo que te está pidiendo cada uno de los clientes. Nosotros hacemos trading de commodities, es siempre lo mismo porque los productos que tenemos son unos. Servicios, publicidad, bueno, generamos los comerciales o los avisos publicitarios de acuerdo a lo que piden los clientes, o una clínica médica donde la atención que damos es de acuerdo a las enfermedades que tienen los pacientes, no lo que siempre vamos a hacer lo mismo, los problemas de salud que tienen. Y en continuo, actividades de correo donde están estandarizadas las operaciones que hay que hacer, bancos y de alguna forma institutos educativos donde también estaría estandarizado lo que hay que hacer. Por supuesto que estas son clasificaciones generales, todo admite algunas consideraciones especiales, pero sirven para entender, digamos, qué es lo que tenemos que tomar en consideración en cada uno de los casos. Desde la perspectiva de los sistemas de costeo, la herramienta dentro de los sistemas de costeo que más se ajusta a la producción de flujo intermitente es el costeo por órdenes. ¿Sí? O sea, cada trabajo, como uno difiere del otro, va a tener su costeo, va a estar costeada esa orden de trabajo. Y aquí, en el flujo continuo, es el costeo por procesos, la técnica de costeo que más adecua a estas consideraciones. Les decía que a veces estamos en costeo por proyecto. De alguna forma el proyecto es como una gran orden de trabajo, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, decíamos el taller mecánico. El taller mecánico es la reparación de un coche que ingresa al taller y se le ejecuta las reparaciones necesarias que en un día, 2 días, 3 días, supongamos, de trabajo.
En cambio, un proyecto es algo que se extiende mucho más en el tiempo. Por ejemplo, construir un edificio, ¿sí? Construir un edificio es un proyecto, los costos se calculan para ese proyecto, pero tiene una complejidad mucho mayor porque involucra trabajos muy diferentes, varios tipos de trabajo, y con valores significativos, y que la ejecución se desarrolla en el tiempo. Entonces hay algunas consideraciones técnicas importantes, digamos, que intervienen en esos casos, y que, bueno, termina siendo como termina diferenciándose de la orden. Un proyecto no es lo mismo que una orden, aunque en la esencia tienen puntos en común. Bueno, acá después vamos a ver los ejemplitos que nosotros señalamos. Entonces, lo que tal vez nos resulte útil distinguir es alguna de las características que diferencian el flujo intermitente del flujo continuo, porque predominantemente en uno usamos órdenes y en el otro costeo por proceso. Estos temas son temas que también ustedes lo van a ver o ya los vieron en la administración de la producción. Costos tiene una estrecha relación con la ejecución de operaciones, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros tenemos que elegir un sistema de costeo, tenemos que mirar las características de las operaciones sobre las cuales se va a aplicar ese sistema, tanto de fabricación como de prestaciones de servicios, para encontrar la que sea más adecuada. Entonces, dentro de estas dos categorías, un aspecto importante es, bueno, sobre qué disparador de trabajos nosotros trabajamos, o ejecutamos las operaciones. O sea, nos movemos en base a un pedido, ¿sí? Pedido es un requerimiento formulado por caso por un cliente o formulado por algún área dentro de nuestra organización que nos realiza un pedido especial, y eso dispara una determinada cantidad de operaciones a ejecutar. En el flujo intermitente, en general, predominan el trabajo a pedido, aunque en algún caso podría llegar a ser para stock. Después vamos a ver algún ejemplo. Mientras que en flujo continuo es al revés. Generalmente trabajamos para stock, ¿sí? Y excepcionalmente por pedido. Bueno, otro aspecto es cómo programamos las máquinas o el equipamiento que nosotros vamos a utilizar en cada uno de esos casos. Y como es bastante intuitivo encontrar la respuesta, la programación de los equipos, en el caso de flujo intermitente, va a ser por lapso corto, ¿sí? Porque, digamos, vamos a programar nuestra máquina para diagnosticar, por ejemplo, el problema de un auto que ingresó a nuestro taller. Bueno, pero después entra otro auto, entonces la tenemos que volver a programar. Entonces la programación de las maquinarias es por lapso corto, mientras que la programación de equipos y maquinarias en flujo continuo es por lapsos más prolongados. Esto impacta en lo siguiente, que es al programar por lapsos cortos, ¿sí? La preparación de la maquinaria tiene un impacto en costos relativamente más alto sobre la orden de pedido, ¿sí? Porque cada pedido que nosotros estamos ejecutando, intermitente, probablemente va a tener una incidencia de costos de preparación más alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que adecuar nuestras maquinarias, nuestros equipos a ese pedido. Y después tenemos que reprogramar. Entonces, todos los costos de programación y preparación van a incidir en esa orden de trabajo, ¿sí? Mientras que en el caso de flujo continuo, como hacemos una programación y después la mantenemos en el tiempo, la incidencia de los costos de preparación en ese caso es menor, porque hay que repartirla, atribuirla a series de producción más grandes. ¿Se va entendiendo esto, no?
Sí, por ahora se entiende. Bueno, ¿qué es la carga de trabajo? ¿Sí? El balanceo de carga de trabajo es establecer la secuencia en que se van a ir ejecutando las operaciones. O sea, nosotros tenemos varias áreas dentro, por ejemplo, de nuestra planta, entonces vamos a decir, bueno, ¿cuál trabaja sobre qué orden de trabajo en cada momento? El balanceo de la carga de trabajo en flujo intermitente es bastante complicado. Nosotros tenemos que coordinar el trabajo de áreas diversas que están operando, ¿sí?, para órdenes de trabajo que también son distintas. Vuelvan a pensar en el ejemplo del taller mecánico y piensen, digamos, ustedes tienen autos diferentes que llegan con problemas diferentes y distintas áreas dentro del taller. Tenés la parte de suspensión, la parte de inyección, la parte de chapa y pintura, pongamos la parte de balanceo, etc. Entonces, bueno, ¿cómo coordino todo eso para que sea de la manera más eficiente? Porque, por ejemplo, podría decir, bueno, lo pongo todo a la cola, ¿sí? Entonces va pasando de acuerdo a la cola. Bueno, alguno que está en la cola, en un sector no necesita nada, ¿sí? Y entonces ahí te va a saltar al otro sector. Alguno se va a demorar porque necesita trabajo de determinado sector, entonces va a atrasar a todos los demás. Y, por ejemplo, en lugar de ser así, ¿por qué no puedo saltear alguna etapa y empezar con un acto primero en un lugar que en el otro? Por ejemplo, los dos necesitan suspensión y inyección, digamos, o puesta a punto. Cosas distintas, suspensión y puesta a punto. Entran dos autos que necesitan suspensión y puesta a punto. ¿Por qué los voy a poner a la cola? ¿Sí? Estoy demorando el segundo. Mando uno a suspensión, el otro lo mando a puesta a punto, y cuando se terminan esas operaciones los cruzo, ¿sí?, y aproveché mejor el tiempo. Coordinar todo eso, esa carga de trabajo, es complejo y difícil, como está puesto acá, ¿sí? O sea, requiere sistemas. En un taller tal vez es todo bastante intuitivo, pero en lugares, en un taller mecánico, en lugares donde las operaciones son más complejas, requiere programaciones más sofisticadas. En cambio, si estamos en flujo continuo, nosotros balanceamos la carga de trabajo, pero lo hacemos una vez y después lo usamos durante mucho tiempo, porque justamente el flujo es continuo. O sea que ese trabajo de balancear la carga del trabajo nos va a durar por un lapso más prolongado. ¿Qué tipo de equipamiento podemos utilizar? Sí, podemos elegir distintas tecnologías, ¿no?, para trabajar. Bueno, en el caso de flujo intermitente, nos van a interesar un equipamiento que sea muy versátil y de fácil adaptación, porque lo tenemos que cambiar con mucha frecuencia, ¿no? O sea, tenemos que reprogramarlo con mucha frecuencia porque hay cambios en los distintos trabajos a realizar. Mientras que para el caso de flujo continuo, nosotros tenemos equipamientos que se va a preferir que tengan una especialización y precisión, porque van a trabajar mucho tiempo sobre lo mismo. Entonces, cuanto más especializados estén en esas operaciones, más precisos y más eficientes sean, mejor. En lugar de la versatilidad, empieza a predominar la especialización y la eficiencia. ¿Qué sucede cuando se producen problemas que implican interrupciones, ¿sí?, en el proceso de producción? Bueno, en el caso de flujo intermitente, las interrupciones suelen tener bastante frecuencia. Suele haber áreas que se quedan sin trabajo durante un tiempo porque justamente, como dijimos, la programación es complicada, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el impacto de esas interrupciones. Mientras que si estamos en un flujo continuo, las interrupciones impactan muy severamente. Piensen si por alguna razón la destilería interrumpe su funcionamiento, esto genera costos altísimos. ¿Qué tipo de personal necesitamos? Bueno, en el caso de flujo intermitente, en general necesitamos personal que tenga también
flexibilidad, buena capacitación para poder resolver situaciones que no son siempre iguales. Por ejemplo, si lo que tienen que hacer es estar programando una maquinaria para trabajar en situaciones diferentes, tienen que tener conocimiento suficiente para programar esas maquinarias de manera rápida y sin errores. En cambio, en flujo continuo, sí, tradicionalmente lo que ocurría es que como las tareas son repetitivas o rutinarias, no se necesitaba personal muy capacitado. Lo que ocurre desde hace bastante tiempo hasta esta parte es que en general todas esas tareas rutinarias y repetitivas son automatizadas, de manera que al hacerlo una máquina ya no se necesita personal. Pero las personas que controlan el funcionamiento de esas máquinas o supervisan que esas máquinas están funcionando, sí, como es lógico, necesitan una capacitación y un conocimiento muy importante. ¿Sí? Una destilería es en gran medida automático, o sea, no tiene poco personal para la operación. El personal está en una destilería, el personal operativo está destinado a hacer algunos mantenimientos, algunos cuidados, pero los ingenieros que controlan el funcionamiento de la destilería sí necesitan tener una capacitación muy alta porque cualquier error tiene costos altísimos. Entonces, acá podemos pensar en una persona hábil, un oficial con mucha capacitación y conocimiento para trabajar en esta producción. Acá no es automático, y si es automático, pensamos en ingenieros que controlan los procesos productivos. El layout. ¿Saben qué es el layout? ¿Qué significa layout? No. Bueno, layout quiere decir distribución, ¿sí? O sea, cómo distribuimos nuestras maquinarias, cómo distribuimos nuestras áreas de atención, de prestación de servicios, de prestación de operaciones. Entonces, un layout por proceso significa que nosotros agrupamos nuestro equipamiento de acuerdo a la función, a las tareas que van a realizar, ¿sí? Y nuestros productos o servicios que vamos haciendo van pasando de un área a la otra de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la función, ¿sí? Un layout por producto, ¿sí? Significa que nosotros ordenamos, ¿sí?, nuestras maquinarias de acuerdo con el proceso de elaboración de ese producto. Por ejemplo, el layout por proceso es el layout que hay en un taller mecánico, donde cada área del taller responde a la necesidad del tipo de trabajo que hay que realizar. Como les decía, chapa y pintura, que sería una parte para la parte de sustitución y ensamblado de partes, chapa, y pintura otra, por ejemplo. Inyección, suspensión, balanceo, ¿sí? Distintas áreas. En cambio, en la destilería ven que no hay la secuencia está armada de acuerdo a cómo el ciclo del proceso productivo se va cumpliendo, ¿sí? Pasan de un lado al otro de acuerdo a cómo se van transformando nuestros productos. En una destilería hay distintos pasos donde se va destilando. Destilando significa que entran los líquidos y se calientan y después se enfrían, ¿sí? Entonces, esa secuencia es de acuerdo a cómo se tiene que cumplir el proceso. Por ejemplo, piensen en un sanatorio. En un sanatorio, una clínica, es claramente un layout. Bueno, podrían convivir de alguna manera las dos cosas. ¿Ven? Si ustedes van a una clínica, ustedes van a ver distintas áreas donde atienden distintos problemas. Va a estar la parte de oftalmología, la parte de cardiología, etc. Sí, distintas áreas, ahí parecería que es de acuerdo a la función, al tipo de atención que se van a realizar. Pero si se van al área de terapia intensiva, ¿sí?,
van a ver que allí todas las tareas médicas que se tienen que cumplir están orientadas sobre el paciente, ¿sí? Entonces, ahí el layout cambia y en terapia intensiva tenés todos los equipamientos para atender allí a los pacientes que están recibiendo los cuidados. Mientras que en las demás situaciones, en realidad el que se mueve es el paciente. Tiene que ir a un área, al otro, de acuerdo a la necesidad de lo que tiene que curarse. Bueno, ese sería, ven el concepto, ¿no? Cuando hablamos del layout. Es importante porque es de acuerdo a cómo nosotros vamos ubicando nuestra máquina. Por supuesto que en layout por producto, el producto va pasando de una etapa a la otra y los movimientos del producto son relativamente menores. En layout por proceso no podemos de antemano saber cuál va a ser la secuencia que va a cumplir el producto, que tenemos que ejecutar, entonces suele haber más movimientos. Igual cuando uno diseña un layout tiene que tratar de reducir los movimientos, ¿sí? Digamos, tratar de que los productos en proceso se muevan la menor cantidad de veces posible porque el movimiento es muy corto. En el flujo intermitente predomina, como decíamos, la flexibilidad. La flexibilidad es un concepto muy importante. En flujo continuo es más rígido, ¿no? Los cambios, digamos, en el caso del flujo continuo son más difíciles de hacer porque la forma en que está estructurado las operaciones o cómo vamos a ejecutar las operaciones o la infraestructura que nosotros tenemos para realizar esas operaciones cambian con mucha dificultad y en consecuencia esto es más rígido y tenemos por eso una mayor dependencia del mercado porque nosotros no podríamos tener la flexibilidad de ajustar nuestros costos de la manera que lo hacemos en el caso de producción intermitente. En este caso tenemos más facilidad para diversificar, mientras que acá predomina la estandarización. En flujo continuo nos conviene que todo esté estandarizado y en el caso de flujo intermitente tenemos facilidad para diversificar, para hacer distintos productos, distintos servicios. ¿Qué pasa con nuestros stocks? Bueno, en el caso de flujo intermitente, lo que vamos a tener es un predominio de productos en proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque como en muchos casos estamos trabajando para pedido, ¿sí? Lo que ocurre es que apenas terminamos nuestra producción, la entregamos, porque estamos trabajando por pedido. En el caso de flujo continuo, tenemos productos terminados porque trabajamos para stock. Tal vez al terminar la producción, no necesariamente la tenemos vendida en ese momento, entonces acumulamos o podemos acumular algunos stocks. Ya les dije que usamos en un caso y otro. En un caso usamos costeo por órdenes y en el otro caso costeos por proceso. Con respecto a los controles de calidad, en el caso de flujo intermitente, el control de calidad es complejo, ¿sí? Porque los productos o los servicios que damos son distintos entre sí, entonces tenemos alguna dificultad para aplicar técnicas estadísticas en el control de la calidad. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a revisar todos los productos que vamos a elaborar? ¿O no? Si tenemos que revisar todo, si tenemos que revisar todas las órdenes de trabajo que ejecutamos, tenemos mayores costos, entonces por eso es complejo. Mientras que en producción de flujo continuo podemos aplicar técnicas de control de calidad basadas en la estadística, con lo cual tomamos una muestra, son productos todos iguales, tomamos una muestra y a partir de esa muestra hacemos una inferencia acerca de la calidad del conjunto. En el caso de, como estábamos viendo, en el caso de flujo intermitente, dada la complejidad de la programación de las operaciones, nosotros podemos tener alguna cuestión de sensibilidad con los plazos de entrega. O sea, ¿cuánto tiempo vamos a hacer las tareas?
y cuándo vamos a entregar. En el caso de flujo continuo, como frecuentemente tenemos stock, bueno, las entregas las podemos cumplir rápidamente. Este es un tema algo sutil, ¿sí? Pero bueno, vamos a tratar de entenderlo. ¿Cómo definimos la capacidad de nuestra producción? Recuerdan que nosotros habíamos estado hablando acerca de la capacidad ociosa y que tenemos que tratar de evitar la capacidad ociosa. En los casos de flujo intermitente, como este flujo de operaciones no es continuo, nosotros necesitamos tener siempre un poco más de capacidad para poder atender las situaciones en que hay un pico de trabajo, ¿sí? Entonces es frecuente que se defina la capacidad con algún excedente justamente para tener esa cobertura. O sea que de alguna forma tenemos que entender que tener alguna ociosidad en esos casos no es perjudicial, sino es lo que más me conviene. En cambio, en flujo continuo, el hecho de que nosotros estamos produciendo todo el tiempo significa que generamos stocks todo el tiempo. Entonces, en algún momento, si la demanda baja, ese stock está sobrando. Cuando la demanda crece por arriba del flujo continuo de producción, bueno, puedo satisfacer esa demanda con los excedentes de stock que acumulé en el momento que la demanda era menor. Así que en los aspectos de definición de capacidad, que después les vamos a recomendar algunas fichas sobre este tema, esta cuestión no es un tema menor. Si algo no se ve claramente, me dicen y lo tratamos de explicar, porque bueno, algunas de estas cuestiones pueden tener alguna sutileza que considerar. Generalmente, la inversión de capital que se requiere en flujo intermitente es menor, mientras que en flujo continuo es mayor. Piensen que estamos en casos de flujo continuo donde hay instalaciones de mucho valor, con maquinarias importantes que están destinadas a hacer series de producción muy grandes. Entonces, en general, no siempre es así, pero en general requieren mayor inversión de capital en flujo continuo y menor en el caso de intermitente. Al haber menor inversión de capital, generalmente el riesgo es menor, porque bueno, no estoy involucrando tanto capital en tener instalaciones para producir, mientras que el riesgo en flujo continuo es mayor, es una gran inversión. Entonces, bueno, corro mayor riesgo de que si algo sale mal, pierdo más, o sea, pierdo inversión realizada. Esto está repetido, así que lo vamos a ver. ¿Qué ocurre en este aspecto? Acá dice menor rentabilidad con grandes y mayor rentabilidad con grandes. Acá lo que se cumple es la siguiente característica. En general, cuando nosotros trabajamos en procesos que son de flujo intermitente, lo que ocurre es que establecemos márgenes mayores, ¿sí? Y estamos entonces preparados para operar con volúmenes chicos. Si nosotros tenemos un margen mayor, podemos soportar que nuestro volumen descienda, ¿sí? Entonces, y al revés, si nosotros estamos trabajando de esa manera y los volúmenes son más grandes, solemos tener menor rentabilidad. Es decir, para flujo intermitente estamos más adaptados a situaciones donde hay volatilidad en los niveles de actividad, ¿sí? Porque nosotros tenemos poca inversión de capital y margen mayor. Entonces nos adaptamos a situaciones donde se nos cae el nivel de actividad, situaciones de crisis. Si estamos en flujo continuo, generalmente las inversiones son importantes,
los márgenes son menores, pero soportan mayores volúmenes de actividad. Entonces nos conviene en situaciones donde el volumen de actividad es mayor. O sea, tenemos que hacer mucha producción y en ese caso ganamos más, ¿sí? Con nuestro equipamiento costoso y altamente automatizado, ¿sí? Contrariamente a lo que ocurre en el caso de flujo intermitente. Por supuesto que no siempre podemos elegir esto. A veces la tecnología disponible no es que sea optativo entre uno y otro, pero en algunas situaciones sí. Después, más adelante, en toma de decisiones, vamos a ver algunos problemas donde nosotros tenemos posibilidades de sustituir una tecnología por otra. O sea, volcarnos a una tecnología de alta automatización, ¿sí? De alta inversión, pero después con costos unitarios más pequeños si trabajamos con grandes volúmenes, ¿sí? Por esa amortización la distribuimos entre más unidades, mientras que para otras situaciones, si podemos elegir una tecnología que se adapte mejor a entornos donde los niveles de actividad fluctúan y por momentos son muy bajos, entonces allí el hecho de tener más margen y menos costos fijos me va a poder permitir sortear mejor esas situaciones de poca actividad. Bueno, esto por ahí es un poco complejo de entender y yo no sé si lo he explicado del todo bien, pero ustedes piensen que hay ahí lo que se llama un trade-off, ¿no? Un intercambio. ¿Sí? Bueno, ¿qué tecnología elijo de acuerdo a las perspectivas de volumen de negocios que voy a tener? Desde ya les reitero, no siempre se puede elegir eso. Hay veces que no hay una tecnología que se puede elegir en lugar de otra. La única que hay es, bueno, una máquina automatizada, porque si no tengo la máquina automatizada y lo tengo que hacer todo de manera no automática, los costos son desmesurados y directamente ni puedo competir. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, ninguna. ¿Todo bien? Bueno. Todo claro. Voy a ver algunos ejemplos entonces. Vamos a mencionar. Y acá órdenes y proyectos, o sea, ya sea por órdenes o por proyectos, o sea, son las mismas características, todo como si fuese intermitente. Exacto. Sí, sí, el proyecto es como una subcategoría dentro de costeo por orden, exactamente. Entra dentro de intermitente, sí. Bueno, acá esto ya se lo señalé antes. Acá les puse algunos casos que tienen matices, ¿no? Bueno, producción por proyecto, ya hemos estado hablando, producción por lotes, línea de producción o montaje, porque esto puede tener algunas, son como situaciones un tanto intermedias entre intermitente y continuo. La línea de producción por montaje refiere más a algo continuo. La línea de producción, el tipo de producción por lote, algo intermitente, ¿sí? Pero bueno, también tienen parte del otro, ¿no? Acá hay algunos otros ejemplos. ¿Ven? Acá está armado como una matriz, que esto lo sacamos de un libro de administración de operaciones. Entonces acá le pusimos producción para inventario y producción para pedido. Flujo lineal continuo, flujo intermitente y por proyecto. ¿Ven? Entonces hemos puesto algunos ejemplos, ¿sí? En cada uno de estos casos. Les vuelvo a reiterar que esto admite matices y, bueno, y algunas consideraciones especiales o algunas situaciones que pueden ser intermedias, pero en general sirve para ver las características principales de los sistemas de acumulación de costos, que es en definitiva lo que nosotros estamos tratando de ver, que es costeo por órdenes, costeo por procesos y costeo de los proyectos. En realidad, ejemplos o casos de costeo de proyectos no vamos a ver, no están previstos en la práctica. Como les dije antes, tienen algunas complejidades adicionales, principalmente relacionadas
con la extensión en el tiempo en que se ejecutan los proyectos. Bueno, son actividades que están puestas acá. Algunas pueden parecer medio, bueno, acá dice alimentos rápidos, comida rápida para inventario. ¿Sí? En realidad, acumular inventario en un restaurante de comida rápida no es mucho el inventario que se acumula, pero bueno, piensen ustedes que, por ejemplo, ustedes van a un restaurante de comidas rápidas y ya se sirven un plato que ya está preparado. Ese sería el concepto, por eso es para inventario. Es intermitente, no se hace siempre lo mismo, pero digamos, se trabaja para inventario, para stock. Entonces retirás el plato que ya está preparado. En los restaurantes en general, bueno, haces el pedido, esperás y después te traen la comida que pediste, ¿no? Por eso está puesta uno acá y otro acá. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver, estos son fáciles de entender, ¿no? Industria farmacéutica, compañía telefónica. Lo usual que es, lo que uno generalmente encuentra es esto, por un lado, ¿sí? Y esto por el otro, ¿no? Las situaciones raras, más raras, son las cruzadas. ¿Sí? Un flujo continuo que sea para pedido, ¿sí? O un flujo intermitente que sea para inventar. Fíjense acá que taller de maquinado está puesto en los dos lados, o sea que podría convivir en las dos situaciones. Por ejemplo, ¿qué quisimos intentar poner acá? Plataformas y redes de Internet, ¿no? O sea, nosotros tenemos una empresa de Internet y nosotros construimos una plataforma, ponemos las instalaciones para que funcionen las redes, ponemos los algoritmos necesarios para que puedan operar, la programación que resulta necesaria. Eso en definitiva es una elaboración continua. Después cada usuario, cada cliente tomará lo que le interese, lo que le sirva, ¿sí? Pero por eso está lo de flujo continuo y por pedido, ese concepto. De alguna manera en esto de telefonía también es más o menos la misma idea, ¿no? Están todas las instalaciones, las redes, el software, la conectividad y después cada cliente, cada usuario toma lo que necesita o lo que desea. Bueno, acá, por ejemplo, productos culturales y filmes artísticos, ¿no? Hay algunas cosas, y cuadros, digamos, ¿qué diferencia puede haber en esto? La acumulación de costos siempre es por proyecto. Acá lo que se estaría distinguiendo en esta situación es que, digamos, un producto cultural, los productos culturales estarían relacionados con que lo ofreces y los interesados te lo compran o no. Y en el caso del film, ¿por qué no darle el mismo tratamiento, ¿no? Acá por pedido sería, bueno, nosotros como empresa productora de cine, alguien nos contrata para hacer la película, hacemos la película y después de la comercialización, la distribución se ocupa otro. Ese sería el concepto. Acá sería la elaboración de la película y acá en productos culturales sería más bien el enfoque hacia la comercialización. Acá sería el productor artístico y acá sería Netflix. Y en este cuadro lo que se trata de mostrar es
una relación entre estructura, ciclo de vida del producto y ciclo de vida del proceso. Buscamos mostrar eso. Entonces, en ciclo de vida del producto, bueno, si nosotros podríamos llegar a decir que hay como ciclo de vida, en realidad un producto no va a pasar por estas etapas, se encuadra en alguna de ellas. Y lo mismo acá, ciclo de vida del proceso. Lo de ciclo de vida, bueno, el autor lo llama así ciclo de vida, pero puede ser un poco confuso eso de ciclo de vida, ¿no? Pero, digamos, parecería que, por ejemplo, los productos más jóvenes, por decirlo de algún modo, si es un ciclo de vida, tienen bajo volumen y baja estandarización, son como productos únicos, ¿sí? Después existen situaciones de productos múltiples, diferentes productos, pero de bajo volumen. Después una etapa de pocos productos importantes que implica mayor volumen, y después una estandarización, volumen alto para pocos productos. Y una secuencia similar para el flujo del proceso. Flujo desordenado, bueno, más complejo de ordenar. Es lo que decíamos antes, los problemas de la carga de trabajo en producciones de flujo intermitente. Flujo en línea por lotes, flujo en línea relacionado, ensamble, y flujo continuo, ¿ven? Entonces tienen acá, por ejemplo, una imprenta. Una imprenta trabaja de acuerdo a los distintos pedidos que llegan de los clientes. A veces hay que hacer folletos, otras veces hay que imprimir libros, unas veces son muchos colores, otras veces no, unas veces van cierto papel, otras veces van cartulinas, hay que encolar, hay que encuadernar, bueno, distintos tipos de... Acá, fabricación de equipo pesado, ¿sí? Bueno, ¿por qué acá y no acá en ensamble de automóviles? Porque el equipo pesado, las grandes máquinas, se hacen por menos cantidades y muchas veces se toman en cuenta ciertas especificaciones que nos piden los clientes. Si estamos ensamblando automóviles, en general todo esto está más estandarizado, ¿sí? Y la personalización o la customización, bueno, no es tan frecuente. Para algunos productos de alta gama sí, a veces esto se hace, ocurre, y alguien puede decir, pónganle ciertas características al vehículo que uno va a comprar, pero lo más frecuente es que ya te vengan ofrecidas algunas alternativas y tengas que elegir dentro de lo que está disponible. Y una refinería de azúcar, bueno, es estándar, flujo continuo y estándar toda la producción que se va a hacer. ¿Cuáles son los productos que vas a fabricar? Y esos son los que se van a hacer. Muchas veces está esto desde ya condicionado a las características del proceso de transformación, porque no se puede hacer cualquier cosa, porque las características de los productos que se van transformando solo permiten hacer ciertos productos. Por cuestiones químicas, físicas y de transformación de esos productos. Bueno, frente a todas estas situaciones, nosotros desde costos tenemos las herramientas, las técnicas de costeo por órdenes, costeo por proceso y costeo por proyecto. Así que en una hora, digamos, o menos una hora, tratamos de relacionar una infinidad de gamas de producción de bienes, de fabricación de bienes o prestación de servicios con estas tres técnicas de acumulación de costos que nosotros manejamos. ¿Se ha entendido esto? Sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a tratar de ver algo que es probable que se les presente en la práctica y que puede tener alguna
alguna complejidad, ¿no? Para temas de costeo por proceso. Esta hojita lo muestra, ¿no? Entonces acá nosotros lo que tratamos de ver es dos conceptos, hay más conceptos, pero vamos a tratar de entender, digamos, dos conceptos que influyen mucho en esto. Y acá esta hoja lo que muestra es el manejo de los desechos, desperdicios que se pueden producir en los procesos de transformación. Que con mucha frecuencia esto ocurre, ¿sí? En la producción, en la realización de operaciones, inclusive en la prestación de servicios, puede haber situaciones donde hay algo que sale mal, digamos, y bueno, y tratamiento en costo le damos a lo que salió mal, ¿sí? Acá lo vamos a ver principalmente para producción. Y lo que no está puesto en esta hoja, que es una idea importante, es el concepto de producción equivalente, unidades equivalentes. En realidad no es, se los digo, no es muy complejo, pero ustedes en producción en proceso lo van a considerar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos que hacer una evaluación de nuestra producción en proceso, lo que generalmente encontramos, y vamos a mirar un lugar donde se está produciendo, es que las unidades de producción en ejecución tienen distintos grados de avance, ¿sí? O sea, un lote está con el 20%, otro lote está con el 80%, otro lote está con el 60%. Entonces, ¿cómo puedo medir, cómo puedo mensurar estas situaciones distintas? Bueno, se utiliza el concepto de producción equivalente. Y el concepto de producción equivalente, en definitiva, lo que consiste es multiplicar las unidades por el grado de avance. Entonces, así ya lo hago más homogéneo. Por ejemplo, si ustedes dicen, tengo dos unidades, ¿sí?, al 80% y 8 unidades al 20%. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es la producción equivalente? Esto equivale a 1,6 unidades y este a 1,6. Las dos son 3. ¿Ven? Estos son unidades, estos son grados de avance. Entonces, así yo puedo trabajar, porque si no, no podría decir cómo hago con 2 unidades y estas 8 unidades si tienen distintos grados de avance. Entonces así las transformo en unidades equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tener 2 unidades con un grado de avance del 0,80 es lo mismo, me da 1,6, es lo mismo que tener 8 unidades al 20%. Este concepto entonces me permite poder evaluar todo lo que está en proceso en un determinado momento y poder compararlo adecuadamente. Esta idea de la producción equivalente. ¿Ese 3,2 qué quiere decir, Alejandro? No, es la suma. Es como tener 3,2 unidades al grado total de elaboración. Ah, perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, esta idea es bastante simple, ¿no? Pero la van a ver seguramente en algunos prácticos, tenganla en cuenta. ¿Y para qué se hace esto, no? Para poder comparar uno con otro. A veces lo que ocurre es que, por ejemplo, en producción equivalente pueden tener distintos avances según el tipo de componente del costo. La materia prima, por ejemplo, puede estar al 100% siempre, pero la transformación, mano de obra y costos indirectos a distintos grados de avance.
Bueno, pero vamos a ver entonces acá estos conceptos, ¿no? Nosotros acá tenemos esto, que ya lo habíamos visto al principio, ¿sí? Y decíamos la existencia inicial de productos en proceso, más la producción procesada en el periodo, acá dice, como es en pesos, dice costos de transformación, menos la existencia final de productos en procesos, igual a la producción total. Pero acá le estoy agregando algo más, ¿ven? Le estoy agregando el desperdicio. No cualquier desperdicio, sino el desperdicio o las fallas computables. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a considerar que cierta parte de las unidades que salen mal o están falladas, las vamos a computar, si les vamos a asignar costos porque van a ser pérdidas, porque salieron mal. Es un desperdicio extraordinario computable. Pero esto significa que, o implica que alguna parte de nuestra producción puede fallar porque es característico del proceso productivo. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos un desperdicio que es de tipo normal. La idea es que a estas fórmulas que nosotros vimos anteriormente, ¿sí? sin meterle la parte del desperdicio, le agregamos ahora el desperdicio para considerar que la producción procesada computable es igual a la producción en buen estado más el desperdicio extraordinario computable. O sea, son unidades a las cuales les vamos a asignar costos. Por un lado, lo que está en buen estado, que después será este producto terminado que vamos a vender, y el desperdicio extraordinario computable, que son unidades que salieron mal y las vamos a perder, van a ser, las vamos a tener que tirar. Pero el concepto de desperdicio admite estas consideraciones, ¿no? El desperdicio total, que está compuesto por un desperdicio normal y un desperdicio extraordinario. ¿Sí? Normal. El desperdicio normal es aquel desperdicio que el proceso productivo, ¿sí? nos genera, y que nosotros aceptamos que eso tiene que ser así. Por ejemplo, nosotros tenemos una producción de 100.000 unidades y admitimos como normal que, por ejemplo, un 2% salga mal, ¿sí? Entonces es un desperdicio normal, ¿sí? Si nos pasamos de ese porcentaje, ya estamos en un desperdicio extraordinario. Y ahí, bueno, esto parece bastante fácil de entender, ¿sí? Pero hay una sutileza, ¿sí? En cuanto a cómo lo manejamos, ¿no? Y la sutileza está dada por lo siguiente. La sutileza está dada acá, ¿sí? Nosotros tenemos entonces un desperdicio normal y un desperdicio extraordinario. Pero ¿qué pasa? Nosotros a lo que tenemos que llegar a considerar es el desperdicio extraordinario computable, porque es al que le voy a asignar costos. Me lo voy a asignar junto con la producción en buen estado, el desperdicio extraordinario computable, ¿sí? ¿Y qué va a ser el desperdicio extraordinario? Finalmente, el desperdicio extraordinario es la sumatoria entre el desperdicio extraordinario computable más un cálculo que hago con la tasa de desperdicio normal sobre el desperdicio extraordinario computable. Porque esas unidades de desperdicio extraordinario que yo voy a computar, si las hubiera producido correctamente, también habrían generado un desperdicio normal. Entonces, esa partecita no la tengo que tomar en consideración para hallar el desperdicio extraordinario computable. Es desperdicio extraordinario
pero una parte es computable y otra parte no. Entonces ahí juega esto, ¿sí? ¿Cómo calculo el desperdicio extraordinario computable? Bueno, es el desperdicio extraordinario, pero es un poco menos, ¿sí? Porque está dividido por 1 más la tasa de desperdicio normal. Entonces el computable es un poquito menor que el desperdicio extraordinario. Siempre que haya una tasa de desperdicio normal. Ahora, si no hay una tasa de desperdicio normal, o sea, nunca voy a tener que tener desperdicios o desechos o fallas, ¿qué va a ocurrir cuando se produce una falla, un desperdicio o un desecho? Todo va a ser extraordinario. Claro, todo va a ser computable. Todo va a ser extraordinario y computable. Y el extraordinario va a ser igual al computable. Exactamente. Si TDN es tasa de desperdicio normal, es 0, bueno, todo el desperdicio que se produce es computable. Hay un error. Producción en buen estado. Acá hay un ejemplo. Vean este ejemplito. Dice, medición de desperdicio normal como tasa sobre insumo o sobre... Bueno, y acá hay otra sutileza sobre cómo considerás sobre qué calculás el desperdicio normal, ¿no? Si sobre la producción terminada o sobre el insumo que cargaste al producto. O sea, ¿cómo mido mi desperdicio? Bueno, ¿qué digo? De tanta materia prima que pongo, cierta cantidad va a terminar perdida, ¿sí? Sin aprovechar, o de mis productos terminados, si me salen 100 buenos, acepto que 2 hayan salido malos. Pero en el ejemplo está de tasa de desperdicio normal, dice 5% sobre la producción en buen estado. Bueno, entonces, ...105 unidades, ¿no? Y tengo 100 unidades en buen estado y 5 unidades de desperdicio normal. Las 5 unidades de desperdicio normal relacionadas con los insumos arrojan un 4,76 y no un 5%. Claro. 5 dividido 105 no es el 5%. Y veamos este otro ejemplito. 105 unidades. 90 en buen estado, 15 de desperdicio total. 15 unidades de desperdicio total, ¿sí? Acá tienen 4,5, ¿sí? Que es el 5% calculado sobre 90, ¿sí? Y 10,5 es la diferencia hasta llegar a las 15 unidades de desperdicio total. Bueno, ahora, estas 10,5 unidades, ¿les asigno costos a todas ellas para mandarlo a pérdida o no? Entonces, tengo este tema. ¿Qué hago acá? Bueno, voy a considerar hacer la fórmula que puse ahí arriba y voy a tener que las computables son 10 unidades, ¿sí? Porque si esas 10 unidades de desperdicio extraordinario computable hubieran salido bien, ¿sí? Habrían generado un 0,5 de desperdicio normal, ¿sí? Entonces, yo no tengo que considerar que las unidades de desperdicio extraordinario de haber salido bien habrían sido perfectas, ¿sí? Sino que también habrían generado un desperdicio normal, entonces eso lo tengo que segregar. Entonces fíjense ustedes cómo
manera, lo que nosotros vamos a tener, los efectos de la asignación de costos, es 90 unidades en buen estado, ¿sí? Que van a ser productos terminados, que van a stock para después venderlo, y el desperdicio extraordinario computable, que son 10 unidades, que son las que fallaron, que tendrán asignado costos, que van a ser pérdida, y en todo caso tendré que estudiar o analizar por qué se ha sido esta situación. Observen ustedes que si ustedes suman 90 más 10, les da 100, ¿sí? Y como era el 5%, ¿sí? La tasa de desperdicio normal, si hubiera salido todo bien, ¿sí? Habría sido 100 unidades en buen estado con un desperdicio normal de 5. ¿Sí? Entonces el desperdicio normal no tiene asignación de costos, justamente porque es normal. El desperdicio extraordinario solo tiene asignación de costos en la parte computable. Es el análisis que hemos hecho aquí. Entonces es una sutileza técnica, pero tiene la lógica que estamos comentando. O sea, no tengo por qué computar el desperdicio normal sobre las unidades que fallaron. ¿Se ve? En los problemas no se ve tan claro. Por ahí. Va, no sé si esto se ve muy claro. Bueno, esta es entonces la forma de manejar las situaciones. Sí, perdón. No, supongo que esto más con la práctica se va a ir entendiendo cada vez más. Sí, ¿no? en los problemas sí los van a ver, pero lo importante es que ustedes tengan este concepto, porque si no se pueden marear un poquito con esto, ¿no? Cuando trabajamos de fallas, desperfectos o desechos o scraps que se pueden generar en los procesos de producción, tengamos en cuenta, primero ver si hay normal o no hay normal. O sea, si hay un desperdicio normal, bueno, ese desperdicio normal no tiene apropiación de costos, porque se espera que ocurra, entonces todos los costos se cargan en la producción que sale bien, en buen estado, y ese es un desperdicio normal, al cual no se le asigna ningún costo para que se transforme en pérdida. Si nos pasamos del desperdicio normal, ¿sí? Y empieza a aparecer el desperdicio extraordinario, o sea que excede el normal, nosotros ahí tenemos que mirar, bueno, qué vamos a cargarle como costo de esos desperfectos, de esas fallas. ¿En la diferencia total o solo una parte? Y entonces ahí entra el razonamiento de que nosotros tenemos que considerar el desperdicio extraordinario computable, no todo. ¿Por qué? Porque esas unidades de desperdicio extraordinario computable están generando o habrían de generar un desperdicio normal. O tenemos que considerar una partecita que es desperdicio normal, entonces esa no la tenemos que tomar en consideración para apropiarle costos. La idea intuitiva sería, bueno, si hubieran salido bien, ¿qué habría pasado? Y bueno, si no habría habido defectos en esas unidades extraordinarias computables, también habría habido un desperdicio de tipo normal, ¿sí? Entonces eso lo tenemos que segregar. Si no, estamos castigando de más al desperdicio extraordinario, ¿sí? Si tomamos como pérdida el desperdicio extraordinario total, sin segregar la parte que no es computable, estamos castigando de más, con mayor pérdida de la que corresponde. Bueno, ¿se vio? Yo creo que van a haber ejercicios con esto, al menos está programado, pero depende un poquito lo del jueves, porque estaba mirando que están programados para el día jueves. El jueves es feriado. Yo calculo que Carlos les va a dejar los ejercicios para que ustedes lo vean. Dale, ¿después nos va a avisar esto? ¿O lo Sí, vemos en la sí, misma? después hablo con Claudio, con Carlos y después se lo comunico. Porque yo estuve la semana pasada afuera y no hablé con él. Así que seguramente lo que está en el programa
el día 1 está puesto como un día de actividad, bueno, no creo que se conecte, y lo que sí creo que va a hacer es dejarles los ejercicios para que ustedes lo vean, y en todo caso después los analizamos. Profe, yo tengo una duda con respecto a la práctica. Nosotros tenemos, o sea, ¿ustedes nos van guiando en qué ejercicios vamos haciendo o nosotros tenemos que ir haciéndolos por nuestra cuenta? ¿Cómo sería ese tema? Ejercicios adicionales además de los que nosotros estamos explicando en clase. Claro, a eso me refiero. Bueno, sí, eso se lo podemos pedir, se lo vamos a pedir a Teresa y a Carlos que les propongan alguno más, y así ustedes lo ven también, o pueden ejercitarse, claro. Ah, ok. Y con los que nos dan en clase, por lo menos ya nos vamos, nos va dando, nos sirve Sí, lo que vamos lo haciendo que- en clase. claro, ¿Con eso ya estaríamos bien, más o menos? Siempre conviene hacer algún ejercicio más, ¿sí? Cuando nosotros tomamos la práctica, no es que los problemas que planteamos en los casos prácticos no son exactamente iguales en la secuencia a lo que nosotros vimos, pero los conceptos que aplican son siempre conceptos que nosotros estuvimos analizando con ustedes, ¿sí? Pero no es exactamente igual, o sea, no es que se aprende en una secuencia de resolución, ¿sí?, de flujo continuo, y la hacen y siempre va a salir lo mismo, ¿sí? No, puede haber algunos cambios, pero siempre con conceptos que nosotros dimos en clase. Así que no está mal practicar con algún ejercicio más, pero hablando en confianza, si ustedes entienden perfectamente los ejercicios que hacemos en clase, seguramente les alcanza para aprobar la materia. Perfecto, buenísimo. Quería saber si Les iban a dije tomar, por ejemplo, algo más. les di un tip adicional, sí, sí. Y no, Sí, igual no creo que nos toque un ejercicio de la práctica, pero bueno, si claro, va por ahí, es buenísimo saberlo. Antes sí, que lo vengan pero en nuevo, general, siempre conviene. perfecto. Si entendés perfecto, si rehacés, por ejemplo, los ejercicios que damos, los entendés bien, ¿viste? Te imaginás situaciones que puedan cambiar un poquito en alguna cosa, ya con eso seguro que es suficiente para ustedes. Perfecto, muchas gracias. Especialmente ahora que, como les dije el primer día, con la nueva metodología de examen, lo que es virtual tiende a asemejarse más a la teoría, ¿viste? Y no tanto a las formas de tomar la práctica. Pero ustedes no dejen de hacer los prácticos, porque como estuvimos viendo, seguro un examen va a ser presencial y va a ser como los ejercicios prácticos que nosotros hemos tomado. Ahí en la página ahí pueden ver algunos exámenes anteriores, entonces bueno, ahí pueden ver cómo eran los problemas, ¿no? Entre los problemas prácticos que había que resolver viene un enunciado, y tenés que, a partir de ese enunciado, tenés que hacer una serie de cuentas, análisis, y llegar a ciertos resultados, pero no un único resultado, ¿sí? Sino, es decir, varias preguntas, varios interrogantes se plantean sobre el mismo problema. Bueno, si no hay más preguntas, descansamos. Perfecto, buenísimo. Nos estamos viendo. Bueno, dale, yo creo que grabé, así que les subo la clase y les subo también el Excel que estuvimos viendo hoy. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, dale, abrazo. Tenga buena semana. Igualmente. Chao, profe, buen fin de. Dale, gracias, Chao, felicidades. profe, buen fin de. Nos vemos. Felicidades.